comentarios. Vamos a darle ahora paso a Enrique, que ya está con nosotros. Y a los que desean hacer preguntas, tenemos ya a través del chat, pueden hacer sus preguntas a fin de poder contestarlas al final de la exposición de Enrique Valderrama, al cual doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darte el pase. Los que no conocen, Enrique es un joven analista político, director del portal web Punto de Encuentro y columnista de El Diario Expreso. Muchas gracias, estimado José Manuel. Te agradezco mucho la invitación a compartir algunas impresiones sobre el sondeo que se ha presentado hoy día. Además, un alto honor compartir estas mismas junto a Juan Sebastián Delgado por la fama que lo precede y además el análisis digital tan brillante que ha realizado. Mi enfoque es más político y quería primero explicar a la audiencia la legitimidad sobre la cual siento que se basa o se ha basado Vizcarra buena parte de su periodo de gobierno, antes del cierre del Parlamento y también con posterioridad. Creo que ha sido una legitimidad basada operativamente, básicamente, en el apoyo de una buena parte de los medios de comunicación, seguramente por un buen entendimiento que ha tenido con ellos, por un sector alrededor y asociado a un pensamiento relacionado con la izquierda, algunos grupos de ONGs que también lo han apoyado, y sin duda a la legitimidad popular que él supo granjearse enfrentando a un parlamento ciertamente deslegitimado. Pasó el cierre del Congreso, empezó a subir su popularidad, se organizaron unas elecciones que mostraron quizás una cara no tan amigable de las nuevas organizaciones que se presentaron para suplir a los congresistas disueltos, y Vizcarra se presentaba pues como un líder sólido en el momento en el cual llega la pandemia al país. ¿Por qué menciono esto? Porque esa es la explicación previa al hecho de que él, cuando empieza a verse frente a una agenda social irresuelta en el país, recuerden que la gran depresión que vamos a vivir, esto es un cambio de era, así como el crack del 29 supuso un cambio de era, el COVID-19 va a ser en nuestro siglo, sin duda, una crisis muy grande que va a determinar el derrocamiento de gobiernos o la no continuidad de algunos esquemas políticos en determinados países. Es un cambio muy fuerte. Pero lo cierto es que antes de la aparición del COVID, ya el Perú venía en un bajón económico importante y significativo. Ya la generación de empleo se había detenido, incluso estaba a la baja. La pobreza, luego de algunos años, empezó a subir nuevamente en el Perú. Ya Vizcarra tenía problemas desde el punto de vista económico. Había sin duda reclamos ya en el interior del país. Pero el COVID apareció y en ese momento, en ese contexto, me parece que salvó el descenso de la popularidad de Vizcarra desde el pico del cierre del Parlamento hasta la aparición del coronavirus para todo efecto práctico en el Perú. Vizcarra había empezado a perder la brújula porque él maneja de alguna forma una estrategia de confrontación. Sin un parlamento, con un parlamento disuelto, sin capacidad de poder confrontarlo, evidentemente su predicamento empezó a disminuir. Cuando aparece el COVID-19, él determina hacia el 17 de marzo una cuarentena que algunos han llamado medieval, e incluso en otros lugares cuya enfoque fue incluso mucho más cercano a lo digital o a una estrategia mucho más pensada, como en Argentina, por ejemplo, los llamaron cuarentena cavernícola incluso. Bueno, él implementa y a partir de la ayuda de los medios de comunicación crea un discurso en el cual se establece que si no hubiéramos nosotros tomado el camino de este tipo de cuarentena, hubiéramos estado en situaciones similares a Italia, a España, que en aquellos momentos habían cometido algunos errores y sin duda veían cómo sus cifras se le disparaban. Luego vino el caso del Ecuador también. Por lo tanto, esa primera etapa de la cuarentena, de las primeras 3-4 semanas, sirve para consolidar el liderazgo indiscutible de Vizcarra, haciendo que llegue, por ejemplo, al pico que ha señalado José Manuel en sus sondeos, que me parece que es de casi 70%, 60 y tantos %, que es el momento más elevado de la crisis respecto a la popularidad que tiene Vizcarra.
Por lo tanto, en ese momento, con el apoyo de la prensa, él logra consolidarse. Hay artículos de opinión que incluso hablan de la gran gestión que hace Vizcarra, de que somos uno de los países que tuvo la inteligencia de terminar primero la cuarentena, que Vizcarra, incluso algún analista político dijo que Vizcarra era un presidente hecho para la crisis, publicaron muchos artículos sobre eso. Pero conforme iba avanzando las semanas, las cifras de contagiados iban avanzando de a pocos y las decisiones eran contradictorias. Por lo tanto, empieza un retroceso en las cifras. Y aquí quiero decir una cuestión que me parece importante, y es que son las dos velocidades, de alguna forma, que ha tenido la pandemia en el país y en la política. Vizcarra, al controlar de alguna manera o tener de alguna forma la comunicación centralizada, es decir, tener apoyo de grandes medios de comunicación, puede mantener de alguna forma la expectativa fuerte y sólida, luchando contra la realidad incluso, en Lima metropolitana. Y el interior del país de alguna manera se mantenía fiel a su discurso porque para todo efecto práctico no veían que la pandemia llegaba hasta sus zonas bastante controladas, con excepción lógicamente de lo que ocurrió en Lambayeque y lo que ocurrió en Iquitos. El resto del país, el sur del país, la parte centro, no estaban seriamente comprometidas. Por eso es que Vizcarra tiene de alguna manera la resistencia para lograr, por ejemplo, ayudar a la gente que quería regresar caminando a sus sitios de origen, porque él no quería que el virus expanda hacia el interior del país, lo cual iba a significar necesariamente un bajón en su popularidad cuando las circunstancias de atención que tiene el interior no son las mismas que tiene Lima. Por lo tanto, este proceso ha ido configurándose de a pocos, y lo que tenemos hoy día es que el gabinete que él preparó, mejor dicho, los ministros que cambió en el marco del gabinete Ceballos, que aún se mantenía, fueron desgastándose. Fundamentalmente, sin lugar a dudas, el ministro de Salud, el exministro de Salud Zamora, quien ha recibido el blanco de la mayor cantidad de críticas. Todo este preámbulo es para explicar lo que yo considero el proceso que hoy día se reflejan en los números. En los números Vizcarra tiene un ligero repunte que yo calculo que es una suerte de hipo producto del cambio de gabinete. Todo lo que ha pasado alrededor de Zamora y de Ceballos se contuvo de alguna forma con el cambio a Cateriano y con el cambio a Massetti. Es más, a favor o en contra del tema de Cateriano hay una suerte de rivalidad, es decir, hay una paridad más o menos. Pero es evidente que la colocación de Massetti en el Ministerio de Salud es lo que le ha jalado prácticamente esos 3 puntos hacia adelante, porque tiene alrededor del 70% de aprobación. Es decir, si Vizcarra hubiera hecho una movida incluso más audaz de ponerla Massetti de premier, yo les aseguro que la subida hubiera sido de por lo menos el doble de puntos, por lo menos 6 puntos. Poner a Cateriano es un mensaje de otro tipo, y eso también lo quería comentar. Primero, la subida de Vizcarra siento que va a ser un hipo, producto del cambio de gabinete, fundamentalmente por Massetti. Desde el punto de vista político, es importante señalar que esta alianza, esta coalición de las que le hablé al inicio, cobra sentido ahora cuando les digo que esa coalición se ha destruido de alguna manera o se ha deteriorado gravemente, cuando menos. Zamora respondía a un esquema que ya mencioné, de una mirada de izquierda sanisidrina, relacionada con las ONGs, relacionada incluso con un partido político de manera indirecta, en este caso el Frente Amplio, y cambiarlo a él por Massetti, que no tiene nada que ver con ese esquema, y sobre todo colocar a Cateriano, que es una persona, si bien tiene adversarios políticos similares a los que tiene la izquierda, ideológicamente él no es un hombre de izquierda, él es un liberal, es un mensaje para cierta clase empresarial de confiar en el gobierno. Y ese mensaje lo dan porque yo considero que el gobierno sabe que viene un proceso de debilitamiento masivo de su popularidad y de la gobernabilidad. Él ha tomado una decisión de tenderle puentes a la clase empresarial o a un sector de la clase empresarial o mercantil, como ustedes quieran llamar, para poder lograr terminar su gobierno. Ese es el punto central. Por eso ha entrado Cateriano, por eso han salido de alguna forma estos representantes de izquierda. Quizás podríamos decir que se mantienen ligeramente con presencia en el gabinete alrededor del ministro de Educación y de la cartera de Educación, pero fundamentalmente, en términos principales, van a ser sus adversarios en lo que venga. El Congreso sin duda está tratando de navegar lo mejor que pueda, y el día de mañana de alguna forma representa un silbatazo para el Parlamento, porque ustedes saben que constitucionalmente, después del día de mañana, Vizcarra ya no podrá disolver el Congreso.
Y cuando Vizcarra esté impedido constitucionalmente de disolver el Congreso, la actitud populista y agresiva de este Parlamento respecto al gobierno se va a sumar al tercer elemento que les mencionaba, que es la agenda social y resuelta en el país. Olvídense del asunto de la pandemia por un minuto y empiecen a pensar cuántos millones de puestos de trabajo se ha perdido en el país. Se calcula que ha habido entre 4 y 6 millones los que han perdido el empleo. Algunos dicen 5, 5.5, 4 punto y algo, pero lo cierto es que es entre 4 y 6 millones. Para la población económicamente activa, eso es una cifra brutal. Se ha descuidado naturalmente los sectores de pesca, los sectores de construcción, el sector de la minería, por ejemplo. Los informales en general no han recibido ningún mensaje de parte del Estado. Reactiva Perú no ha funcionado. Y eso explica, y sin duda, en lo económico hay algo importante y básico que no quiero dejar de comentar, porque la encuesta es muy interesante. Creo que el país no quiere, y esto es una especulación, no quiere un giro hacia la izquierda, quiere un giro popular, sí, pero no necesariamente hacia la izquierda. Y espera que, de alguna manera, la actuación de la ministra de Economía, a la que le tienen todavía algo de fe, pueda ser significativa para recuperar de alguna manera el impulso económico. La ven de alguna manera seria, la ven equilibrada, y el país está tratando de encontrar una salida todavía mayoritariamente estructurada a partir de su clase media, una salida consensuada de cambio, sí, pero no una radicalidad, no un populismo. Y eso quiere decir que la tensión del gabinete anterior de Ceballos, Zamora y algunos otros miembros versus lo que podía contener de alguna forma María Antonieta Alba de ese populismo que existía dentro del Parlamento, parece que la gente lo ha terminado resolviendo a favor de la ministra, a favor de alguna forma del equilibrio, a favor de alguna forma de la mesura. Yo no comparto esa perspectiva ciudadana que parece ser la mayoritaria. No tengo fe que María Antonieta Alba sea una persona adecuada para estar al frente del MEF. Siento que por ejemplo, tenderle puentes de parte de Cateriano al esquema empresarial en el país no necesariamente es lo mejor que él puede hacer en este momento, porque colocar a alguien, digamos, hemos perdido 4 o 6 millones de empleos y el tema laboral va a estallar en el país. Y colocar a alguien, no digo joven, pero digo que sin experiencia en el sector público es un mensaje muy complicado. El nuevo ministro de Trabajo no sé si tenga las credenciales ni los galones suficientes para ocupar ese puesto. Con lo que en los siguientes meses, y con esto quiero ir cerrando, esta agenda no resuelta del país en términos laborales, en términos de la salud pública que va a seguir empeorando, que yo le calculo todavía unas buenas semanas más de deterioro, de crisis en los hospitales, de colapso, va a hacer que el gobierno pierda rápidamente este nuevo impulso que ha tomado a partir de este nuevo gabinete. Cateriano va a ser muy difícil que con la gente que ha convocado haga algo rápidamente. Esperemos que a Pilar Macetti le vaya mejor y trate por lo menos de cambiar un tanto el rumbo de las cosas. Pero lo que considero es que sin la resolución de esta agenda social, sin un diálogo real y social en el país, más allá del esquema político, esto se va a complicar muchísimo. Y yo veo y calculo que la encuesta de agosto, y ojalá la podamos apreciar y comentar también, va a tener una marcada diferencia con la recuperación que ha tenido ahora en julio. Yo auguro que va a volver la tendencia a la baja, salvo pues que entremos a un esquema de despilfarro masivo de recursos, en un esquema asistencialista, que implicaría básicamente la renuncia de María Antonieta Alba, con lo cual también habría una crisis. Por lo tanto, lo veo muy complicado. Y un último comentario que quiero decir es, el relato victorioso de parte del gobierno de Vizcarra del manejo adecuado de la pandemia en el Perú se venía rompiendo ya hace algunas semanas, se venía rompiendo desde el interior del país. Escuchando las radios y siendo entrevistado también por líderes de opinión de radios y televisoras del interior del Perú, yo veía cómo ya las regiones calentaban ya contra Vizcarra desde hace por lo menos 3 o 4 semanas. Eso después del 28 de julio, salvo que mañana haya un anuncio que cambie todo el esquema político, que puede suceder, solamente les dejo esa advertencia. Recuerden ustedes que cuando Vizcarra llega a 28 de julio del año 2019, nadie esperaba mucho de lo que él puede hacer. Él ya venía con una tendencia fuerte a la baja. Se inventó la no reelección de los parlamentarios y cambió completamente la tendencia. No sé qué podría inventarse mañana, lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, pues ya le queda solamente un año
y creo que ha hecho ya una alianza con algún espacio de los poderes fácticos como para que se pueda inventar algo. Si no se inventa nada, yo auguro un final similar al que tuvo Ollanthumala, ¿no? Con toda la gente más bien ya no esperando nada de él en los últimos meses, más bien esperando que se vaya, evidentemente. Yo creo que eso por ahora puede marcar alguna de las... y del Congreso lo mismo también. Yo no creo que el Congreso, en su actitud agresiva que va a estrenar a partir del 29 de julio, pueda capitalizar muchos resultados favorables para los partidos que son protagonistas en el Parlamento. Lo veo muy complicado. Pero eso sería un poco mis comentarios iniciales a la encuesta que hoy has mostrado, José Manuel. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por este análisis político que nos da una, digamos, ya amplia, yo creo, amplio respecto a lo que viene sucediendo en el país, en todos los aspectos político, social, económico. Vamos a pasar ahora a responder ya algunas preguntas. Invito a todos los participantes